Vamos a dar inicio entonces. Muchas gracias por su presencia. Iniciaremos pues con este tema. Ya saben, el embarazo implica o requiere procesos de adaptación que son fisiológicos, pues. Y estos cambios que son radicales, que son increíblemente funcionales en todos los sentidos, en muchos aspectos del funcionamiento de una mujer, pues pueden lograr enmascarar una enfermedad coincidente y pueden hacer que la manifestación o la evolución clínica del padecimiento cambie su historia natural a consecuencia de estas adaptaciones maternas a la condición de gestación. El objetivo de la plática es intentar de alguna manera reducir la transmisión del COVID-19 a mujeres embarazadas. A partir de esta pandemia, bueno, la idea sería intentar modificar el concepto que se tiene del control prenatal como tal, para poder crear un concepto nuevo en donde se pueda proveer atención médica segura, personalizada y oportuna a esta parte del funcionamiento de una mujer. Justamente en ella estaría centrada la atención del servicio médico, pero desde la etapa preconcepcional, durante la gestación temprana, que ocurren una serie de cambios a los que poca importancia les habíamos dado hasta que SARS-CoV-2 nos evidenció la necesidad de prestarle atención a esto durante todo el embarazo, durante el trabajo de parto, durante el parto y obviamente durante el periodo postnatal temprano. Reducir la mortalidad materna y neonatal por COVID-19 sería el objetivo final de esta intervención. Vamos a obviar algunos hechos que seguramente tienen bien identificados. Es obvio que el embarazo conlleva un cambio importante en el tamaño del útero. Esto es realmente considerable. Si un útero tiene sin embarazo el tamaño del puño cerrado de la paciente, bueno, con un embarazo de término incrementa de 5 litros aproximadamente casi hasta 20 o a veces más. Hay una hipertrofia muscular importante, aumenta el flujo sanguíneo, obviamente que se modifica la contractilidad del útero, la posición y la forma se modifica, en fin, todos estos cambios que incluyen el aumento de la capacidad uterina y el cambio en la perfusión del espacio intervelloso, que al final de cuentas es el responsable de la irrigación fetoplacentaria, se modifica considerablemente durante todo el embarazo. Los cambios son realmente radicales. En ese sentido, hay otras estructuras que también reciben modificaciones importantes. Obvio que los ovarios dejan de funcionar, ya no hay estímulo de la FSH a consecuencia del folículo que ha sido maduro por los estrógenos. Este folículo expulsó un óvulo, 14 días más menos 1, y a partir de ese momento, cuando la fecundación se da en el tercio externo de la trompa de falopio, ya empieza a haber cambios que van a terminar con niveles altos de progesterona, que va a seguir activo el cuerpo lúteo gracias a la invasión trofoblástica que se da una semana después. Entonces, todo esto hace que aumenten ciertas sustancias, la liberación de relaxina aumenta, obvio que esto modifica la dinámica renal, aumenta la resistencia arterial, disminuye la osmolaridad, en fin, hay varias modificaciones en la función de estas estructuras. Y de igual forma, aquí ocurre un cambio importantísimo en el cuello, ¿no? Un cambio que tiene que ver con el incremento de la vascularización, la presencia de edema, pero importante, el incremento en el tejido conectivo, que es rico en colágeno y que hace que el cuello se reblandezca, y que tenga la capacidad de modificarse progresivamente en el momento en el que el útero empieza a contraerse con contracciones capaces de favorecer estas modificaciones cervicales. Durante todo ese tiempo, el moco cervical se transforma en un tapón con ciertas protección, con cierta capacidad de protección inmunológica, rico en inmunoglobulinas y rico en algunas otras sustancias, citocinas y prostaglandinas y varias cosas más que son indispensables para el mantenimiento del embarazo y su llevada a buen término.
los órganos genitales también se modifican, la vascularización aumenta, el pH se vuelve ácido, se incrementan las reservas de glucógeno, obvio que hay cambios musculares que favorecen el engrosamiento, epitelial, la relajación del tejido conectivo, incluso podría haber una protrusión variable de los órganos pélvicos a consecuencia de toda esta relajación e hipertrofia de la masa muscular. Vamos a ir muy rápido porque es verdad que ocurren cambios en el embarazo, pero no todos tienen que ver necesariamente con lo que ocurre con SARS-CoV-2, ¿no? Con lo que ocurre con el COVID. Hay cambios en la piel, hay cambios en la mama, hay cambios en el cabello y están favorecidos por toda la producción industrial de hormonas que en la placenta se están dando a raíz de la invasión trofoblástica a esta capacidad funcional que tiene esta parte maravillosa del cuerpo femenino que se transforma poco a poco para albergar un nuevo individuo, un nuevo ser. La vascularidad es algo increíble que ocurre. Curiosamente, en el hueco pélvico no hay un parámetro de normalidad, entre comillas, dicho así, para describir la vascularidad. El riego sanguíneo es bastante, hay bastantes anastomosis y tiene bastantes irregularidades en el sentido de que no existe una estructura anatómica única obligatoriamente a seguirla como una normalidad. Entre las arterias uterinas incluso hay anastomosis muy frecuentes y hay desarrollo de neovascularización importante que precisamente va a garantizar un flujo sanguíneo continuo y adecuado al hecho fetoplacentario. Al final de cuentas, la idea que la naturaleza proyecta para lograr el objetivo de mantener a un nuevo individuo dentro del útero es la regulación del flujo sanguíneo, ¿no? Al útero placentario, en ese espacio velloso donde hay varios cambios que garantizan al final de cuentas el aumento del flujo sanguíneo, pero la regulación y la llegada continua de ese flujo a muy baja presión, de manera que las vellosidades coriónicas están continuamente bañadas por esta sangre que fluye hacia ellas de manera holgada, de manera pausada, lenta, pero permanente. Y ocurren varios cambios que vamos a entender en unos momentos. Hay que prestarle un poco de atención a esto porque desde aquí es donde empiezan a ocurrir ciertas modificaciones vasculares que con la presencia de SARS-CoV-2 podrían alterar considerablemente la evolución clínica del padecimiento y empieza desde aquí. La invasión endovascular del trofoblasto, la palabra invasión no está mal aplicada. Realmente el trofoblasto invade el endometrio y la invasión incluye entonces la transformación, la destrucción incluso de arterias que en un segmento conservan la capacidad contráctil, como ocurre en el útero. La capacidad elástica, la capacidad contráctil se mantiene. Esas mismas arterias, una vez que han sido invadidas por el trofoblasto y que va a formar a futuro la placenta, esas estructuras van a destruirse. Es el trofoblasto el encargado de destruir esas arterias espirales, garantizando la permanente vasodilatación. Y esto favorece un flujo sanguíneo materno adecuado en arterias que han perdido su capacidad contráctil. La naturaleza tiene recursos invaluables para garantizar el aporte sanguíneo justamente en esta zona. Esta perfusión del espacio velloso aumenta progresivamente el flujo sanguíneo, tanto arterial como venoso, y esto garantiza al final de cuentas el suministro de sangre del útero al embarazo. Las imágenes que acompañan esta diapositiva incluyen entonces la gráfica que intenta explicar cómo la invasión trofoblástica va afectando las arterias radiales y va modificando, ensanchándolas en su extremo. Como ustedes pueden ver, las vellosidades trofoblásticas
jamás entran en contacto directo el tejido sanguíneo materno con el tejido sanguíneo fetal. Las vellosidades nadan dentro de ese lago irrigado permanentemente a un flujo muy bajo, a pesar de que el extremo arterial que lleva sangre a ese entorno trae toda la presión sanguínea de la paciente. La destrucción de estas arterias antes de llegar al lecho fetoplacentario garantiza que ese flujo baje la presión con un flujo lento, continuo, permanente, que no se interrumpe. Hay, lamentablemente, condiciones que desde este momento, desde la invasión trofoblástica, pueden generar. Se han encontrado cambios importantes que van a generar, después de las 20 semanas, en alteraciones vasculares endoteliales terribles, en el caso, por ejemplo, de la preeclampsia, ¿no? Donde desde el momento mismo de la invasión trofoblástica ya hay cambios importantes. Recordar entonces que la invasión trofoblástica se da una semana después de la fecundación. La fecundación que se lleva a cabo en el tercio distal de la trompa de Falopio, una vez que el óvulo y el espermatozoide se han encontrado en esa zona, pasa una semana completa, 7 días, en que la transformación de 1 a 2 células, de 2 a 4, de 4 a 8, el huevo se va transformando en una mórula, después en una blástula, y después ocurre una cavidad llena de líquido que le da otro nombre diferente, y en forma de blastocisto va a implantarse, va a invadir el lecho placentario. Estos cambios se han detectado y se han analizado bastante. Estas imágenes intentan explicar lo que ocurre a ese nivel. En el inciso A, las arterias espirales no se han transformado todavía, pero ya las células deciduales y los macrófagos que vemos alrededor de esa arteria en el inciso B empiezan a invadir el músculo dentro de la pared arterial y favorecen el ensanchamiento de este vaso sanguíneo. Por otro lado, en el inciso C vemos cómo las células del trofoblasto empiezan a invadir la parte interior de estas vellosidades y se forman columnas tanto adentro como afuera de esos vasos sanguíneos. Estas células van a modificar por completo la estructura anatómica de esas arterias espirales que llegan y que van a mantener el flujo sanguíneo a ese nivel. En los siguientes esquemas y encontraremos cómo estas arterias espirales ahora se llaman trofoblasto endovascular y van a modificar la luz de esas arterias espirales, llegan a formar inclusive tapones que impiden que durante el primer trimestre, solamente hasta que se logra la placentación, después de las 10, 11 semanas de gestación, entonces ya hay flujo sanguíneo garantizado en el espacio intervelloso hasta entonces. Mientras tanto, esas células trofoblásticas se encargan de destruir la masa muscular de esas arterias espirales, al grado tal de que al final, como vemos en el inciso E, ha quedado una arteria espiral ensanchada en su extremo que va a favorecer la llegada de sangre al lecho fetoplacentario y no va a tener capacidad contráctil esa arteria, ¿ok? El espacio intervelloso es como un embudo en el que desemboca esta arteria y estos cambios se dan una semana después, aproximadamente, de que la fecundación ha ocurrido, en la invasión trofoblástica precisamente. Cuando el embarazo lleva cambios normales, entonces, es decir, este proceso se da de manera normal, el flujo sanguíneo hacia el espacio intervelloso permite que la llegada de sangre sea a través de una arteria de gran calibre que fluye su sangre a muy baja presión y las pequeñas arteriolas no están afectadas porque al final de cuentas estas continúan nutriendo al miometrio. Es decir, tienes una arteria que en un extremo ha quedado destruida por el efecto de la invasión trofoblástica y en el extremo opuesto conserva su masa muscular, conserva su capacidad contráctil, que al final de cuentas va a garantizar que al útero le llegue sangre materna a la misma presión que es bombeada por el corazón materno. Pero en el extremo que desemboca en el lecho fetoplacentario, ahí el flujo cambia por completo. La presión se modifica
y los vasos sanguíneos han perdido esa capacidad contráctil. Cuando esta perfusión es inadecuada, como ocurre en el caso de la preeclampsia, la invasión de las células del trofoblasto no es adecuada y entonces estas arterias no se transforman en lo que acabamos de explicar. El flujo sanguíneo se altera y entonces empieza a ocurrir un flujo sanguíneo que no es de baja presión, por lo tanto la irrigación no es la adecuada y esto va a terminar invariablemente en algún grado de afectación al crecimiento fetal, que es una de las complicaciones más graves de la hipertensión arterial y de la preeclampsia, que aparece después de las 20 semanas de gestación. Estos son los componentes más o menos de la circulación fetal y materna. Ya una vez que el trofoblasto ha invadido el lecho placentario, ha quedado inundado por sangre materna, donde van a estar nadando las vellosidades coriónicas, que van al final de cuentas a nutrirse por difusión y a vertir también en ese lecho placentario los productos metabólicos del nuevo individuo. ¿Sí? La sangre arterial fluye hacia esas arterias espirales y llena el espacio intervelloso. La sangre desoxigenada fluye del feto a través de esas arterias umbilicales y se ramifica en las arterias coriónicas dentro de las vellosidades. Esto mantiene entonces un flujo sanguíneo adecuado y este flujo sanguíneo va al feto a través de la vena umbilical. Realmente esta barrera hemática es eficiente en muchos sentidos y pues coloca en su correcto lugar el hecho claro de que la sangre materna nunca entra en contacto directo con la sangre fetal, salvo que haya una ruptura, una alteración en este lecho placentario, ¿sí? Dentro de la invasión del trofoblasto, los tejidos maternos, ya en la segunda mitad del trimestre del embarazo, este árbol velloso placentario se une a la decidua y empieza a haber algún intercambio celular importante. Hay trofoblastos, células trofoblásticas intersticiales, están caracterizadas por los puntos azules que ven ustedes ahí, abandonan estas columnas celulares y finalmente alcanzan el tercio interno del miometrio. Esto origina un trofoblasto intersticial y van a llegar hasta las arterias espirales. Son los puntos verdes. Y esto favorece que estos trofoblastos endovasculares mantengan obstruida parcialmente el flujo sanguíneo hasta que, llegada la placentación completa, estos émbolos se liberan y ahora sí el lecho placentario que ya está maduro empieza a fluir adecuadamente. ¿Cuál es la intención de estos émbolos? Pues que no llegue la sangre todavía en vellosidades coriónicas que no están suficientemente maduras para poder hacer el intercambio, sino hasta que han madurado lo suficiente después de las 11, 12 semanas de gestación, es cuando entonces, por procesos inflamatorios, donde hay liberación de mediadores químicos, se lleva a cabo la destrucción, la lisis de estos émbolos y se establece definitivamente el flujo placentario. ¿Qué pasa normalmente? En el extremo izquierdo de su imagen verán entonces lo que ocurre en un en un útero no gestante, y en los extremos inferiores la amplificación de esas imágenes, ¿no? La vasculatura uterina y la placentaria están representadas por esas figuras, y en el embarazo normal, ahora del lado derecho, hay grandes derivaciones arteriovenosas, hay grandes cortocircuitos arteriovenosos que al final de cuentas tienen la intención de disminuir también la presión arterial que va a llegar al lecho placentario para que el flujo sea suave, lento, pero continuo, muy continuo y regular. En cambio, cuando la circulación uteroplacentaria está alterada, como por ejemplo en los casos de preeclampsia grave, tenemos ahí el embarazo normal en el extremo superior y la preeclampsia severa en el extremo inferior, pues en esas condiciones las derivaciones arteriales y venosas son muy pequeñas,
No hay cortocircuitos suficientes y la invasión del citotrofosblasto extravelloso en el embarazo normal se extiende más allá de la decidua, pero en la preeclampsia esto no ocurre. Y entonces las arterias tienen segmentos que responden a todos los mediadores químicos que mantienen la tonalidad, la respuesta vascular, la vasoconstricción y todos los mediadores químicos que intervienen en la respuesta vascular que mantiene la presión arterial de la paciente en condiciones adecuadas para la paciente, pero no para el lecho placentario, ¿no? Bien, esto es uno de tantos cambios. Hay otros cambios graves que en el embarazo conlleva normalmente, por ejemplo, los cambios metabólicos. Todos sabemos que al aumentar las demandas metabólicas por crecimiento rápido del feto y de la placenta, aumenta el gasto de energía, ¿ok? Sin embargo, a pesar de que se gasta energía, estos cambios favorecen el almacenamiento eficiente de la misma para todos los eventos que van a ocurrir en el curso de los 9 meses. Esto hace que aumente de peso la paciente un poco más de 12 kilos y medio y en pacientes con condiciones graves, incluso más. ¿Qué pasa con esto? Disminuye la osmolaridad plasmática, esto favorece el edema al final del embarazo y hay una retención hídrica importante. Más o menos unos 3.5 litros más otros 3 litros de volumen sanguíneo, el útero o el cuerpo, mejor dicho, de la paciente viene reteniendo algo así como 6 litros y medio de líquidos durante todo el embarazo. Si a esto le agregas que aumenta la proteinemia, aumentan los aminoácidos, aumentan los requerimientos proteicos, entonces aquí empieza a haber otro tipo de alteraciones que si no las tomamos en cuenta, si no las consideramos, si una paciente llega a infectarse por SARS-CoV-2, va a tener respuestas vasculares en ocasiones poco favorables, como lo ha comprobado la literatura que se ha publicado recientemente. O bien pudiera haber una respuesta vascular poco predecible, poco programable. En ese sentido, no debemos perder de vista el grave riesgo que significa la compresión de la vena cava en la posición boca arriba de la paciente. Esto genera una compresión vascular adicional que va a disminuir el flujo sanguíneo que intenta el corazón materno hacer llegar al lecho placentario, y como no lo va a lograr dada la obstrucción que el peso del producto está ejerciendo sobre la aorta y sobre la cava, pues entonces las arterias que no perdieron su capacidad contráctil van a ejercer esa elasticidad para garantizar el flujo sanguíneo al útero. Es por ello que el síndrome de compresión aortocava tiene tantas implicaciones graves regularmente en una condición como esta. El aumento de peso y la disminución de la osmolaridad plasmática favorecido con la compresión vascular hace o provoca retención de líquidos que de ninguna manera es normal. Lo vemos con tanta frecuencia que creemos que es normal y es el cuerpo de la paciente que nos está diciendo que algo no está ocurriendo favorablemente. En cuanto al metabolismo de los hidratos de carbono, sabemos perfectamente que el embarazo es diabetógeno. Diabetógeno, efectivamente. La paciente, si pasa muchas horas en ayuno, va a bajarle sus niveles de glucosa, de manera que el embarazo favorece la hipoglucemia preprandial. Cuando la paciente come, le da hambre con mucha regularidad y cuando come, se incrementa extremadamente alto los niveles de glucosa sanguínea después de que ha comido. Entonces tienes a una paciente que cuando está en ayuno le baja la glucosa terriblemente y cuando acaba de comer la glucosa le sube al cielo. Esto hace que su páncreas tenga que producir mayor cantidad de insulina. Entonces el embarazo está caracterizado por estas condiciones que vuelven potencialmente diabetógena esta situación transitoria de la vida de la mujer, pero con alto riesgo. Cuando hay una gran cantidad de insulina circulando, el sistema inmunológico echa mano
de sus mecanismos de defensa y empieza a generar resistencia a la insulina. Ahora tienes un complejo increíblemente contradictorio en el metabolismo de los hidratos de carbono en una mujer embarazada. Por un lado le baja el azúcar, por otro lado le sube, también tiene producción increíble de insulina y por otro lado está haciendo resistencia a la misma para poder defenderse del efecto. Al final de cuentas, estos mecanismos endocrinos están favorecidos por la gran cantidad de progesterona que se está la placenta produciendo, la hormona de crecimiento placentario, la prolactina, el cortisol, la leptina que se da sobre todo en pacientes obesas, es decir, en aquellos embarazos que se dieron en las condiciones muy poco favorables de una adiposidad presente que como un órgano extraño está también liberando procesos inflamatorios y procoagulantes debido a la adiposidad. Estos mecanismos inflamatorios liberan entonces citocinas como el factor de necrosis tumoral, la inanición acelerada por ayuno prolongado también es capaz de llevar a la paciente a la cetonemia y estas condiciones, a pesar de que son transitorias en el embarazo, son una tierra fértil donde un proceso infeccioso viral como el que estamos padeciendo en todo el mundo puede encontrar un lecho vascular favorable para hacer el daño endotelial, inflamatorio y en la liberación de citocinas que hemos encontrado ya en la bibliografía publicada hasta hoy. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Déjenme regresar a la diapositiva que tenía originalmente. ¿Qué está sucediendo en este lecho placentario? ¿Qué le está pasando a esta paciente? ¿Qué está ocurriendo? A nivel de endotelial, a nivel de el metabolismo de las grasas, también hay cambios importantes. Puede haber acumulación progresiva de colesterol en las paredes arteriales y ahora tienes otro proceso inflamatorio que está favorecido por el incremento de las lipoproteínas de varios tipos y esto va a causar un daño endotelial que en el lecho placentario es 2 a 4 veces más frecuente que cuando no hay embarazo. Y estos cambios todavía son más graves si estamos hablando de una mujer que ha quedado embarazada teniendo obesidad. Entonces, esta citocina proinflamatoria en el tejido adiposo descontrola por completo la cascada inflamatoria y disfunciona la placenta. Por eso es que el metabolismo alterado de las grasas puede terminar en una preeclampsia o en una diabetes gestacional, adicionándose a los otros cambios que hemos mencionado. ¿Ok? El metabolismo de los lípidos hace que se incremente la leptina, que al final de cuentas va a producir que se incremente el índice de masa corporal, que aumente el peso del recién nacido, pero puede, cuando esto tiene cambios metabólicos no controlados, favorecer que la leptina fetal disminuya su cantidad y entonces haya retardo del crecimiento intrauterino. Hay varias sustancias que se liberan cuando el metabolismo lipídico está alterado. Y estas sustancias también actúan como factor de crecimiento. Están mencionadas algunas ahí y actúan como factor de crecimiento para los linfocitos T. Esto va a modificar por completo la contractilidad uterina. Como ginecólogo, muchos habrán experimentado que una paciente obesa casi es una paciente que va a terminar en distocia, que va a tener grandes problemas, que no va a contraerse adecuadamente, porque además la vascularidad, la gran cantidad de sangre que le llega al útero, garantiza la contracción uterina adecuada en el momento oportuno, hace que las contracciones sean rítmicas, sean duraderas, sean poco frecuentes. En cambio, cuando no llega una buena cantidad de sangre al lecho placentario, el útero, primero, que recibe este daño, no va a contraerse con la intensidad que requiere el trabajo de parto y esto va a provocar un grave riesgo de distocia. Hay cambios electrolíticos, disminuye el magnesio, aumenta los requerimientos de yodo, disminuye también el calcio por las necesidades fetales,
bueno, aumenta la función tiroidea, aumenta la depuración renal, y todo esto hace que al final de cuentas el embarazo requiera que estas sustancias que se están perdiendo deban reponerse. De entrada, el líquido que la paciente requiere debe de mantenerse. Lamentamos mucho que exista en la creencia popular que no vale la pena que la paciente tome líquidos porque va a seguirlos reteniendo, ¿sí? Y es una lástima que lejos de promover que la embarazada consuma líquidos en abundancia, eh, hay quien evita que consuma líquidos para que no siga reteniendo más, lo cual habla de un desconocimiento total de esta condición fisiológica transitoria vascular del embarazo, o peor todavía, hay quien durante el embarazo, inclusive a consecuencia del edema que ha encontrado, prescribe diuréticos de asa, por ejemplo, lo cual agrava mucho más la condición que ahora estamos explicando. Cambios hematológicos, claro, el útero debe de cumplir las demandas, el útero tiene demandas y el sistema vascular de la madre debe cumplir con esos requerimientos. Entonces, estos sistemas que están ensanchados, hipertrofiados, van a provocar una necesaria expansión vascular. Esto va a proteger al binomio y, pues bueno, incrementa el volumen sanguíneo. Esto favorece la hipervolemia, pero es un cambio personalizado, ¿eh? A veces creemos que todas las pacientes necesariamente deben tener una hemodilución y que necesariamente van a caer en anemia porque así es el embarazo, ¿no? Y esto conlleva en ocasiones la toma de decisiones que quizás sea la adecuada para otra paciente, no necesariamente para esta. Y entonces empieza a haber algunas alteraciones que a continuación vamos a mencionar. Antes del año 2000 desconocíamos el concepto de la hepcidina. En ese año se descubre que esta hormona hepática es capaz de inhibir una proteína, que es la ferroportina, encargada de transportar el hierro. Si disminuye la hepcidina, la presencia de hepcidina disminuye la absorción de hierro. Entonces, a ver, ¿no es cierto entonces que todos los embarazos requieren que se aumente el hierro 3 veces más de lo normal en una no gestante? ¿No es verdad que teníamos ese paradigma y ese concepto creído? Que bueno, dado que solamente el 10% del hierro se absorbe, se necesitaba incrementar o triplicar la dosis de hierro, por lo que casi de manera rutinaria, sistemática, se le tenía que dar hierro a todas las pacientes que estaban embarazadas. Pues ese era un concepto que teníamos como una verdad hecha hasta que a partir del 2002, con el concepto y el descubrimiento de esta hormona, se nota que una gestante, cuando tiene suficiente hierro antes de quedar embarazada, no requiere que se le incremente el hierro en la dieta. No requiere. Porque si tú incrementas las cantidades de hierro que la paciente no necesita, vas a disminuir anticipadamente los niveles de hepcidina. Y entonces las condiciones pueden generar un estado metabólico que lejos de ayudar va a perjudicar, sobre todo cuando ocurre durante el primer trimestre de gestación y en aquel momento, más grave todavía, cuando la invasión trofoblástica se está dando y aún no está el lecho fetoplacentario funcionando adecuadamente. Hace algunos años era una rutina que en el control prenatal se indicara hierro en cantidad suficiente para evitar la anemia como tal. Hoy sabemos que aumentar la ingesta de hierro no regula de ninguna manera su ingreso al organismo y que la necesidad de hierro y su regulación a través de la lepsina circulante es lo que realmente aumenta la absorción intestinal de hierro. Es decir, lo que necesitamos es permitir que la paciente que tiene niveles adecuados de hierro antes del embarazo no sean modificados estos niveles para que su hepcidina hepática haga su función.
Hoy sabemos que tanto la deficiencia de hierro como la sobrecarga de hierro pueden generar efectos indeseables sobre la salud de la paciente, sobre todo durante la invasión trofoblástica, que es cuando se establecen grandes cambios a los que hay que prestarles atención. La hepcidina, entonces, cuando se aumenta en el primer trimestre, se ha encontrado que tiene una asociación importante con la ocurrencia de abortos espontáneos. Si incrementas el hierro sérico, porque incrementas la dosis, porque incrementas los alimentos que lo contienen y tu paciente no lo necesitas, entonces en respuesta a eso va a incrementarse la hepcidina. Y al aumentarse la hepcidina, sobre todo en aquella fase de organogénesis, puede evitar un mayor ingreso de hierro a la circulación materna y entonces incrementa esas posibilidades. Si tú no haces esa adición a la dieta, entonces las condiciones no van a ocurrir de esa forma. ¿Qué disminuye la hepcidina sérica? La hipoxia, la exposición a la altura. Durante el segundo y el tercer trimestre, de por sí la hepcidina sérica disminuye. Esto hace que entonces la absorción de hierro sea garantizada y se pueda promover la favorable reposición de hemoglobina que la paciente necesita. Y por ahí surge otra coyuntura en un parámetro que creíamos ya acabado, estudiado suficientemente, los niveles de hemoglobina. ¿Qué tan útiles son realmente? Hay estudios, publicaciones muy controversiales, donde incluso se justifica la utilización de suplementos de hierro, en primer lugar cuando se comprueba que los niveles están bajos, solamente, no como una rutina. Y por otro lado, se justifica la utilización de los niveles de hierro, incrementarlos solamente cuando hay una hemoglobina de menos de 9. Entonces, habría que tomar en cuenta estos nuevos paradigmas que están estableciéndose sobre la base de la investigación que al respecto se está haciendo. ¿Qué ocurre en la preeclampsia? Los niveles de hierro, como consecuencia de los niveles bajos de hepcidina, se elevan. Si esto, después de las 20 semanas de gestación, es cuando disminuye la hepcidina en respuesta a señales fetoplacentarias, entonces, cuando tú incrementas el hierro con dieta o con suplementos, lo único que haces es aumentar la disponibilidad de hierro y entonces, entre otras cosas, está asociada sustancialmente a la ocurrencia de preeclampsia. Está ahí la cita bibliográfica para que se analice, para que lo revisemos, y notarán que las publicaciones recientes son muy controversiales, ¿sí? ¿Qué aumenta la hepcidina? ¿Qué condiciones aumenta la hepcidina? Bueno, pues la preeclampsia, la obesidad y seguramente una palabra que ahora han escuchado mucho, la interleucina 6 en el proceso inflamatorio. El exceso de hierro también aumenta la hepcidina y esto ocurre justamente en el primer trimestre del embarazo, cuando hay o se está llevando a cabo la organogénesis. La organogénesis, entonces, en el primer trimestre del embarazo también dispara la hepcidina hasta el cielo, con tal de que la paciente no absorba hierro, porque tiene un efecto teratogénico. Si tú rutinariamente, una vez que tienes el diagnóstico de embarazo, le das hierro a tu paciente de manera rutinaria, podrías inadvertidamente generar una alteración en la organogénesis. La hemoglobina, entonces, se asocia cuando está alta, niveles altos de hemoglobina, se asocian con un riesgo mayor de padecer preeclampsia. ¿Qué factores son los que aumentan la hemoglobina? La hipoxia, la altura, el tabaquismo, la testosterona. ¿Qué factores disminuyen la hemoglobina? Infecciones como el paludismo,
parasitosis, infecciones sistémicas. Recordar que el SARS-CoV-2 es una infección viral sistémica con repercusión multiorgánica y esto puede disminuir considerablemente los niveles de hemoglobina. Otras deficiencias nutricionales muy importantes, la disminución del ácido fólico, la carencia de vitamina B12, de vitamina B9, la poca exposición de la paciente al sol para que se lleve a cabo el metabolismo de la vitamina B, de la vitamina D, perdón, todo esto puede convocar la ocurrencia de disminución de factores que disminuyen la hemoglobina. Embarazadas con niveles normales de hemoglobina, en una primera toma se ha comprobado que si tiene niveles normales y en una segunda toma los niveles se han incrementado, esta paciente tiene un riesgo muy alto de desencadenar preeclampsia y además de desencadenar o de concluir su embarazo con un niño pequeño para su edad gestacional por retraso en el crecimiento intrauterino. Entonces, hoy sabemos que la universalización de los suplementos del hierro a todas las gestantes es innecesaria y puede exponer a un riesgo inadecuado a algunas pacientes, sobre todo aquellas que no necesitan porque no tienen deficientes niveles de hierro. Todo esto ocurre durante la placentación. Al final de cuentas, el embarazo es una condición inmunológica única, especial. El feto se comporta como un injerto semialogénico, es decir, tiene información cromosómica paterna e información cromosómica materna y debe mantenerse en el interior del útero con todos estos procesos inflamatorios y con todos estos procesos de modificaciones vasculares, tolerándose inmunológicamente hablando su presencia. Esto ocurre desde el momento de la invasión trofoblástica. Entonces, una semana después de que el huevo ha sido fecundado por el espermatozoide, hay condiciones que van a promover cambios que van a manifestarse durante los 9 meses del embarazo. Esta es el más importante mensaje que quería transmitirles. Poca importancia le damos a esa semana que ocurre después de la fecundación, la semana en la que el trofoblasto invade el endometrio. Ese momento va a marcar, con los cambios que se están dando a nivel histológico entre el endometrio, el trofoblasto y las futuras vellosidades coriónicas, va a marcar la ruta que durante 9 meses va a llevar ese embarazo. Si esa invasión trofoblástica se da en condiciones poco favorables, la naturaleza es tan sabia que el embarazo va a continuar. En ocasiones ocurren pérdidas embrionarias que pasan inadvertidas, como retrasos. Y realmente lo que ocurrió fue un aborto porque ocurrió la implantación en una condición poco favorable. Hoy sabemos con el SARS-CoV-2 que la embarazada tiene modificaciones vasculares, inflamatorias, también tiene modificaciones proagregantes plaquetarias, tiene muchas alteraciones renales, hepáticas, cardíacas, que son bien toleradas por la mayoría de las mujeres, pero si este embarazo está llevándose a cabo en una condición que desde la nidación, desde la implantación fue inadecuada, es muy probable que termine en una preeclampsia a partir de las 20 semanas de gestación o en una diabetes, o bien si estas dos condiciones coinciden con una infección sistémica viral como la representada por la pandemia, puede terminar en alteraciones que van a colocar a la paciente en peligro de muerte irremediable. Todo ocurrió desde el momento de la implantación y es una fecha, es un momento al que poca importancia se le presta. Durante la implantación, de hecho, ese extraño injerto fetal
que representa el trofoblasto, ese proceso de invadir el endometrio involucra células inmunitarias, células inmunitarias que tienen que favorecer la implantación con la participación de varias sustancias que en ese momento están presentes. Obvio, la progesterona es una de las más importantes, la glicodelina, que modula la respuesta inmunitaria, y ciertos factores locales, ¿ok? Antígenos que inhiben la citotoxicidad de los linfocitos, factores de crecimiento, linfocitos agresores uterinos, que al final de cuentas van a favorecer la destrucción del endometrio. Es por ello que la palabra invasión trofoblástica no está mal empleada. Realmente el trofoblasto destruye los vasos sanguíneos endometriales y penetra en la profundidad de esos vasos, como se nota en el esquema que aquí intenta explicar lo que les pronuncio, y que va ocurriendo a partir de en promedio, 7 días después de que ocurrió la fecundación. ¿Ok? Si esto se da, si esta fecundación se da en una condición autoinmune crónica, lupus eritematoso, en una artritis reumatoide, en alguna de estas enfermedades proinflamatorias crónicas, entonces la actividad, pues ya sabemos que estas enfermedades tienen gran modulación a raíz de las hormonas sexuales femeninas. Sabemos muy bien que el lupus eritematoso, la artritis reumatoide tienen una estrecha relación con el ciclo menstrual, con el embarazo, con la menopausia, incluso con la utilización de anticonceptivos orales. Y todo esto influye en la etiología y la evolución del padecimiento. El embarazo se transforma, debido a esta invasión trofoblástica, en un diálogo celular, por así decirlo, en donde la madre y el feto se comunican, o lo que va a ser el embrión en este momento, feto después de las 8 semanas, en un ambiente de altas concentraciones hormonales. Las células maternas y las células embrionarias se comunican. Debe, para que esa comunicación sea correcta, haber un equilibrio hormonal, bioquímico e inmunológico que es muy independiente de cada embarazo. Quiero decir, cada embarazo es muy diferente. La respuesta en la que el embarazo se da, en el momento en el que el embarazo se da, la respuesta inmunológica puede ser diferente en una misma mujer en embarazos distintos. Y obvio que es muy distinta entre una mujer y otra. Y entre cada etapa de la gestación, esta condición inmunológica puede modificarse, siempre intentando mantener la tolerancia de la presencia de ese feto. A mis alumnos les comento como que el sistema inmunológico se voltea hacia otro lado con tal de no ver lo que se está desarrollando en el interior del útero, para que pueda el desarrollo fetal continuar sin mayor problema. ¿Ok? Sin embargo, quiero decirles que hay investigaciones muy importantes relacionadas con infecciones maternas y desarrollo fetal a nivel neuronal, cuando algunas condiciones llegan a alterar, sobre todo en infecciones, llegan a alterar este momento de la invasión trofoblástica. Hay teorías que tienen un buen sustento, teórico relacionado con diversas infecciones maternas que incrementan el riesgo de esquizofrenia, por ejemplo, en un embrión, en un feto, y continuará incluso en el recién nacido hasta su etapa adulta. La idea no está tan descabellada. ¿Qué ocurre en la invasión trofoblástica? Los cambios inmunológicos, los cambios vasculares, los cambios procoagulantes que hacen que se restablezca una comunicación estrecha hematológica entre el lecho placentario en un extremo, con un flujo
suave, como si fuera un lago, y en cambio un río impetuoso que llega al útero y que cuando llega y desemboca en las vellosidades coriónicas, en el lecho placentario, baña con un flujo de baja presión y permanente esto. ¿Cómo se ocurre o cómo ocurre esta asociación de patologías neuroendocrinas en el desarrollo y la placentación como tal? Hay una gran relación entre la respuesta inmunitaria materna y la alteración fetal por el primer órgano que se empieza a desarrollar, que es el cerebro. Es el cerebro. Y en ese sentido puede evidenciarse porque hay varios modelos animales donde se ha comprobado. La asociación establece entonces que puede haber agresiones inmunes prenatales que pueden afectar todo el embarazo y el desarrollo ulterior del recién nacido. Se despierta un procedimiento, un proceso que se llama activación inmune materna y que puede llegar a ser un factor de riesgo para estas afectaciones neurológicas, sobre todo cuando hay concentraciones elevadas de citoquinas que responden a un proceso inflamatorio. Estas sustancias, ahora que hablamos y escuchamos tanto de los cambios que en la respuesta inflamatoria sistémica provoca SARS-CoV-2, se nos hace familiar escuchar la interleucina 6. Y esta interleucina en el útero está asociada a la presencia de los peores resultados en el desarrollo neurológico. Hay otros tipos de interleucinas. Algunas tienen función protectora, algunas otras no. Y estudios recientes han encontrado esta situación. Entonces, el esquema que se muestra intenta explicar cómo pudiera la respuesta inflamatoria que se da en una placentación inadecuada afectar el desarrollo cerebral del nuevo sujeto y colocarlo en riesgo de algún desorden en el espectro autista a consecuencia de la autoinmunidad que ha sido modificada. ¿Ok? Este esquema intenta explicar cómo estas secuelas pueden hacerse evidentes en la descendencia y que las secuelas podrían ser algunos trastornos neurológicos y psiquiátricos que pueden ser asociados a los cambios en la placentación ocurren, desde una microcefalia a un daño cerebral, a una disfunción intelectual, hasta una esquizofrenia, un trastorno bipolar o incluso una depresión mayor. Todo esto está suficientemente estudiado en varios modelos animales, se sigue estudiando y se ha aprendido un foco amarillo, un foco ámbar que nos está titilando, diciendo que hay algo a lo que le debemos prestar atención. Toda esta cascada de respuestas inflamatorias que ahora conocemos nos han abierto más la posibilidad de analizar esto con mayor detenimiento. ¿Ok? Sabemos que algunas enfermedades reumáticas pueden mejorar con el embarazo. Esto entonces explica cómo el embarazo es un estado inmunológico especial, donde precisamente enfermedades como la artritis reumatoide pudiera mejorar, donde algunas otras, como el lupus eritematoso, por ejemplo, o el síndrome antifosfolípidos, pudiera empeorar. Pero estos son paradigmas que han ido cambiando también al paso del tiempo y hoy nos damos cuenta de que se requiere un enfoque multidisciplinario para enfocar estas enfermedades, para monitorear estas enfermedades durante la gestación, porque es posible que las cosas no sean del todo tan absolutas como lo creímos, ¿no? Donde, bueno, sabemos que hay una alteración inmunológica a expensas de la inmunidad celular y otra modificación en la inmunidad generadora de anticuerpos en el embarazo. Pero esto no es una obligatoriedad, ni necesariamente va a ocurrir así en todos los pacientes.
Quien ha manejado pacientes asmáticas embarazadas sabe que muchos episodios de asma desaparecen. La paciente embarazada ya no tiene crisis asmática, pero no en todos los casos. No en todos los casos. Y es ahí donde cobra importancia nuevamente el momento al que poca atención le prestábamos, que era el momento, que es el momento de la invasión trofoblástica. Como un dato adicional a la ocurrencia de la pandemia, a partir del 15 de mayo, la Organización Mundial de la Salud empieza a recibir informes en Estados Unidos, originándose también en Europa, de una coincidencia cronológica, le llama la OMS, no hay aún posibilidad de asociarlo directamente sin temor a equivocarse, ¿no? Pero ya se encuentra una asociación importante. Imagínense el grado de procesos inflamatorios que desencadena SARS-CoV-2, porque existe la posibilidad de asociar cronológicamente la ocurrencia de la pandemia con una condición que se llama síndrome inflamatorio multisistémico en población vulnerable, en niños y en adolescentes, que tiene mucho que ver con una condición clínica muy parecida al síndrome o a la enfermedad de Kawasaki, con un choque tóxico, y el síndrome inflamatorio multisistémico empieza a acompañarse de un síndrome hiperinflamatorio que conduce a insuficiencia multiorgánica y a un estado de shock que puede llevar a la muerte a un paciente. Entonces, sobre esta base de conocimientos, de observaciones metodológicamente llevadas a cabo a raíz de la pandemia, se ha observado que sí existe una asociación temporal, una coincidencia cronológica entre este síndrome inflamatorio multisistémico y el COVID-19. Este síndrome, a partir del mes pasado, 11 de septiembre, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud empieza a encontrar casos cada vez más frecuentes. 19 países reportan que no encontraron ellos ningún caso de síndrome inflamatorio multisistémico, pero otros 16 países asociados a la organización, provenientes de América y de Europa, reportaron un total de 1,503 casos que coinciden cronológicamente. Entre estos 1,503 casos hay 43 defunciones. En estas condiciones, la posibilidad de encontrar respuestas inflamatorias a consecuencia de SARS-CoV-2 saltan a la vista y nos hacen reflexionar y posibilitar teorías para futuras investigaciones. ¿Qué pasó con SARS-CoV-2? Bueno, ahí hay una línea del tiempo donde está muy claro qué ha ido ocurriendo desde que se descubrió o desde que se presentó el primer caso, el 1 de diciembre del 2019. La línea del tiempo llega hasta el febrero del 2020, pero ha habido otras cosas más. Se declaró la pandemia, se declaró que se clasifica como una condición grave, súbita, inusual, que va a tener implicaciones y repercusión internacional y que va a requerir la intervención de todos para poder resolverlo. ¿Ok? El 9 de julio se echa a andar un grupo independiente de la organización para poder prepararse y enfrentar pandemias como esta, y se evaluará de manera organizada toda la información que está llegando a la Organización Mundial de la Salud para poder aprender más de esto que nos está sucediendo. ¿Ok? Al 15 de septiembre, al mes pasado, había pues todos esos casos que están ahí mencionados. 6,393,090 casos confirmados a esa fecha, incluidas 131,412 defunciones en todo el mundo. ¿Ok? Están ahí los números. La Organización Panamericana de la Salud lo publica cada mitad de mes. Por eso todavía no tenemos la de octubre, pero esta es la de septiembre y seguramente las cifras han aumentado. Esta es la situación global.
como el objetivo de esta charla no es hablar de esa condición epidemiológica, ni soy experto en ello, lo pasaremos solamente como una información que nos ubique en la condición en la que estamos. Y pues bueno, la situación que se está dando en nuestro hemisferio, en nuestro entorno, en nuestro continente, y cómo pues ha ido evolucionando hasta la semana epidemiológica número 37, el número de casos que se están dando, ¿no? Esto ocurre en el Caribe y en el Océano Atlántico. La información está disponible, ahí están las citas, y veamos qué es lo que ocurre con las embarazadas. De 14 países que mostraron información, al 1 de enero al 14 de septiembre, había un buen número de casos, ¿no? Un buen número de casos. En nuestro país, el número de embarazadas reportado hasta esa fecha fue de 5,574, con 140 defunciones. Importante, muy importante tomar en cuenta lo que está sucediendo, ¿no?, con nuestras embarazadas. ¿Qué está pasando en México? Bueno, el primer caso, desde los primeros casos nacionales, el primer caso se identifica el 27 de febrero hasta el 14 de septiembre, que es la última fecha considerada para este estudio. Se encontraron 5,574 mujeres embarazadas y en puerperio. De ellas, 140 han muerto. 140, ¿ok? La razón de mortalidad materna es de 9,6 muertes maternas por cada 100,000 recién nacidos vivos. Y las entidades que más defunciones de mujeres embarazadas tienen, pues están ahí enlistadas. Encabeza la Ciudad de México con 14 defunciones la lista, y pues Veracruz tampoco se queda atrás, tenemos 7 defunciones. Sin embargo, el resto de los estados suman en total 76 defunciones de las 140 que se están reportando. ¿Ok? ¿Qué características tienen estas embarazadas que fallecieron por COVID al 14 de septiembre? El 19% eran obesas, diabéticas, hipertensas, asmáticas, y había otras tantas con otras condiciones no tan evidentes que en total sumaban más de la mitad, pero un alto porcentaje se lo lleva la obesidad y la diabetes. De estas embarazadas y puérperas que fallecieron, 40 estuvieron entubadas y 46 requirieron cuidados intensivos. Lamentablemente, no hay datos de las otras 54. Fallecieron 40% en el tercer trimestre y 29% en el segundo. Es decir, entre más tiempo de gestación se lleva, más posibilidades de muerte hay. Suena interesante. Lamentablemente, estas pacientes no se volvieron obesas en el tercer trimestre, ni se volvieron diabéticas en el tercer trimestre. Es ahí donde entra el razonamiento que estoy intentando proponerles. Todos los cambios que estas pacientes tuvieron y que terminaron en su defunción, iniciaron desde antes que ellas estuvieron embarazadas. Y justo en el momento de la invasión trofoblástica, seguramente los cambios que hemos mencionado a nivel vascular se dieron, a nivel inmunológico ocurrieron. Por eso es que estos fallecimientos pudieran, desde mi punto de vista, pudieran prevenirse si le prestáramos más atención a esa fase de invasión trofoblástica que parece inadvertida. Creo que el último que se entera que la paciente está embarazada es el médico, cuando le lleva sus resultados de laboratorio que dicen prueba de embarazo positiva. Recordemos que una prueba inmunológica de embarazo en orina se hace positiva a las 6 semanas de gestación. 6 semanas de gestación. Han pasado 5 semanas sin que haya intervención médica en esa paciente, porque la invasión trofoblástica se dio 1 semana después de la fecundación. Es ahí donde nuestra propuesta cobra justificación. Los recién nacidos,
pues bueno, hay una plataforma del sistema de vigilancia epidemiológica. A ese sistema se han reportado hasta esta fecha, hasta el 14 de septiembre, se reportaron 6,124 recién nacidos. De ellos, obvio, hijos de madres enfermas, y de ellos 1,141 fueron positivos a SARS-CoV-2. 179 son hijos de madres positivas a la enfermedad, 6 fueron hijos de madres sospechosas, y pues bueno, 84 fueron hijos de madres que no tenían SARS-CoV-2, y ellos sí resultaron positivos. Algo ocurrió ahí donde los niños se infectaron. Habría que indagar cuál fue el mecanismo por el que se infectaron. Lamentablemente hay otros 872 casos restantes que no hubo registro de sus madres en este sistema, ¿no? Y bueno, creo que por ahí hay un área de oportunidad que como médicos tendríamos que considerar. ¿Cómo se transmite entonces la enfermedad? Pues la enfermedad no parece tener más probabilidades de enfermar a una paciente embarazada más que en el resto de la población. La verdad es que el embarazo sí altera el sistema inmunológico y la respuesta a las infecciones virales en general. Tal vez puede ocasionar de esa forma que los síntomas sean más graves. Esto puede ser lo mismo para el COVID-19, pero actualmente no hay evidencia de que las mujeres embarazadas tengan más probabilidades de estar gravemente enfermas, tal y como se pensaba y llegó a publicarse al principio de la pandemia. Hoy sabemos que cuando una paciente embarazada se enferma, es muy probable que necesite hospitalización y que necesite cuidados intensivos. La probabilidad de que se enferme es baja, precisamente por la respuesta inmunológica de su cuerpo, a menos, y ahí empieza el problema, que desde antes de la invasión trofoblástica se haya dado el embarazo en una condición poco favorable. ¿Cuál es esta condición? Quizás la más grave sea la obesidad. Por el proceso proinflamatorio que genera la adiposidad y la liberación precisamente de citocinas. La hipertensión, la diabetes, son condiciones que favorecen el que la invasión trofoblástica no se lleve a cabo en las mejores condiciones. ¿Sí? Con respecto entonces a la transmisión del SARS-CoV-2, a la transmisión vertical, hay algunas condiciones que son controversiales, hay algunas publicaciones que son controversiales. A pesar de que los primeros estudios reportaban que prácticamente no se habían hallado casos que justificaran esta hipótesis, hoy los números han dado cuenta de que existiría esa posibilidad, sobre todo en las más recientes publicaciones donde se evidencia, han publicado inmunoglobulina para SARS-CoV-2 en el suero neonatal al nacimiento. Hay publicaciones que demuestran una alta carga viral de SARS-CoV-2 en la placenta, asociados con una viremia materna, seguida de una infección neonatal, incluyendo las manifestaciones neurológicas con cambios inflamatorios en el líquido cefalorraquídeo neonatal. Hay casos reportados y ahí están las citas bibliográficas. En el Reino Unido se encontraron 6 recién nacidos con frotis nasofaringio positivo 12 horas después del nacimiento. Muchas hipótesis saltan a la vista, pero la probabilidad de que haya algún tipo de transmisión, algún tipo de exposición en el interior del útero, quizás a través de los procesos inflamatorios del lecho placentario, se anuncian con estos casos que se están publicando, ¿ok? Se requiere investigar más sobre esto y las investigaciones están en proceso, pero también se habla de cierta transmisión postnatal. No se ha encontrado aún que a través de la leche materna sea favorable, pero hay un buen número de casos que nos hablan de que esto puede modificarse, de que este concepto quizás al final de cuentas se modifique porque estamos aprendiendo los cambios que esta enfermedad está provocando en todos los organismos. ¿Ok? ¿Cuál es el cuadro clínico? Pues bueno, la mayoría de las mujeres que se embarazan, en el caso de este estudio llevado a cabo
en la ciudad de Nueva York, 675 mujeres embarazadas que ingresaron al hospital fueron sometidas a la prueba de SARS-CoV-2 y 10% de las mujeres dieron positivo al virus. Sin embargo, 79% de las mujeres que estaban infectadas estaban asintomáticas. La mayoría de las embarazadas no dan síntomas graves, pero cuando los dan, van a requerir generalmente hospitalización inmediata, oportuna y quizás el riesgo elevado de necesitar una terapia intensiva. ¿Ok? No son diferentes los síntomas al resto de la población. Tos, fiebre, dificultad para respirar, dolor de cabeza, anosmia, exactamente igual. Los síntomas de una infección grave no son diferentes a los que se sugiere en el resto de la población, varones o mujeres que no están embarazadas. Las manifestaciones pueden ser semejantes a las personas, a los adultos mayores que tienen hipoxia marcada. Las mismas manifestaciones para pacientes graves pueden llegar a darse en una mujer embarazada cuando las condiciones en las que el embarazo ocurrió no fueron favorables. Y ahora, con una infección viral que promueve procesos inflamatorios sistémicos generalizados, va a tener graves complicaciones. Hay factores de riesgo que deben de tomarse en cuenta y que durante el embarazo podrían complicar una infección como la que estamos padeciendo. En primer lugar, el sobrepeso, alguna comorbilidad existente como la hipertensión, la obesidad, el asma, el lupus eritematoso, la edad materna. Mujeres de más de 35 años han tenido riesgos muy altos. Se entiende que la vascularidad sistémica de esta mujer a los 35 años va a tener una respuesta muy diferente a las de una mujer que tiene menos edad y cuyo sistema vascular no ha estado expuesto a todas las condiciones ambientales y nutricionales que alteran el endotelio vascular con procesos inflamatorios. Hoy sabemos que la deficiencia de vitamina D, que es un problema que afecta a 1.000 millones de personas en el mundo, está asociada a una alta incidencia de dificultad respiratoria que se observa en la infección por COVID-19. Hoy lo sabemos. Entonces, me parece que esta información podría ser muy útil para proporcionarle a la paciente más que ácido fólico en una edad en la que ya se cerró el tubo neural. Por favor, recuerden que el tubo neural se cierra en la tercera semana de gestación, es decir, 2 semanas, 2 semanas después de la implantación, el tubo neural ya se cerró. Y a esa edad, cuando apenas tiene 3 semanas de gestación, no es posible hacer el diagnóstico ni con el mejor ultrasonido, solamente con una fracción beta de gonadotropina coriónica. Y si a esa hora, si en ese momento se te ocurre darle ácido fólico y fumarato ferroso, es probable que promuevas cambios inflamatorios en el lecho placentario que aún no está suficientemente maduro y que termine con una paciente generando reacción inflamatoria en la invasión trofoblástica por un proceso que está alterado por fármacos que están llegando a ese lugar a través del flujo sanguíneo que el trofoblasto ha establecido y que todavía no está suficientemente maduro. Sería muy bueno tomar en cuenta esto desde mi punto de vista, y es la idea que intento transmitirles, ¿no? Hay síntomas que están bien identificados, hay que evaluar en qué condiciones está la paciente, y si tuviera alguno de estos síntomas, pues bueno, valoras, ¿no? Si cualquiera de estos síntomas, la respuesta es sí, tú le preguntas a tu paciente y te dice que sí tiene cualquiera de los que están ahí viendo, bueno, pues entonces hay que evaluar la gravedad de la enfermedad. Y si no, nos vamos al cuidado prenatal de esta paciente sin mayor complicación, ¿no? Sin mayor preámbulo, sin otra condición. Hay que evaluar las condiciones de gravedad de la paciente, si tiene dificultad para respirar, si tiene tosidura, si es incapaz de retener líquidos, si muestra signos de deshidratación, entonces las cosas cambian. Esta paciente ya tiene un riesgo elevado. Si esta paciente tiene comorbilidades, hipertensión, asma, enfermedades cardíacas, bueno, pues el riesgo entonces es distinto conforme en la medida en la que tiene este tipo de alteraciones en su organismo. ¿Ok? Cualquier respuesta que la paciente te dé diciendo que sí es posible
que tenga alguno de los síntomas que le has preguntado, es preferible hospitalizar de más que hospitalizar de menos. En las condiciones en las que una paciente embarazada pudiera encontrarse, sería lamentable no tomar una decisión adecuada considerando la magnitud de la sintomatología. La gran ventaja es que la mayoría de las embarazadas no dan síntomas tan floridos, pero mantente alerta, porque cuando dé síntomas graves no es para que se quede en casa. Si la paciente solamente tiene síntomas leves, no le va a pasar nada, es lo más probable. Pero si notas como médico que eres, que las cosas van empeorando, que ahora tiene disnea, típico, ¿no? La paciente que es tal su angustia, su desesperación y su problema de síndrome de dificultad respiratoria, que no puede articular palabras, ¿no? La paciente que habla y te pide la atención médica sin que pudiera, esta paciente está grave y necesita hospitalizarse de inmediato, ¿ok? ¿Cuál es el mecanismo? Bueno, pues ya lo saben, por aquí se habla de los murciélagos, de algunos otros animales que en el ambiente fueron capaces de generar la liberación del virus y que llegó por la vía respiratoria al alveolo y que ahí generó entonces daño epitelial con macrófagos, células dendríticas, antígenos de inmunidad y sobre todo liberación de grandes cantidades de citocinas proinflamatorias. Aquí están todas, tal vez la IL-6 les llame la atención porque por ahí la habíamos mencionado ya justamente en el proceso de placentación. Todas estas sustancias mencionadas van a desencadenar un ataque violento, muy violento al sistema inmunológico. El cuerpo va a sufrir daño endotelial, fuga vascular, edema, lesión alveolar y colapso, taponamiento, pues, de ese lecho que no va a estar disponible para hacer el intercambio gaseoso. ¿Ok? Una mayor cantidad de estas interleucinas va a resultar en la activación de prostaglandinas y entonces va a tener fiebre el paciente y ahora viene todo el cortejo de males que hemos sido testigos ya, ¿no? Esta es la patogénesis e inmunopatología del SARS-CoV-2 en las flechas verdes, las sustancias que se elevan, en flechas rojas, los niveles celulares y las sustancias que se deterioran y que bajan sus niveles, y ahora tienes alteraciones hematológicas generadas por la presencia del virus, alteraciones serológicas que tienen que ver con el funcionamiento hepático y la distribución proteica de precisamente enzimas que se elaboran a nivel hepático, daño a nivel pulmonar y pues bueno, todo el sistema inmunológico gravemente alterado, ¿sí? Tienes entonces un término que no se creía que llegara a ocurrir en una embarazada cuando esto recién empezó. Hoy hay ya publicaciones que demuestran la ocurrencia de esta tormenta de citocinas en niveles bastante altos de estas sustancias proinflamatorias en pacientes embarazadas cuando el embarazo se ha dado en condiciones donde la implantación no ocurrió en los mejores momentos, ¿sí? Una insuficiencia respiratoria aguda asociada a hiperinflamación está presente en todos estos cambios, pacientes de edad avanzada, pacientes inmunodeprimidos, con enfermedades preexistentes, y las manifestaciones son diversas. Linfopenia, leucopenia, trombocitopenia, okay, anemia. Hoy existe una posibilidad, se abre una vertiente que provee un camino que pudiera ser útil en relación a las cualidades que la placenta tiene y todas las sustancias de que está hecha bioquímicamente esta estructura funcional tan especial. Sí, sustancias que determinan factores de crecimiento, oligoelementos metabólicos, factores que mejoran la proliferación y supervivencia de los macrófagos, factores que favorecen la liberación de reacciones que inhiben la respuesta inflamatoria, la comunicación celular,
la difusión de oxígeno, la perfusión sanguínea adecuada, en fin. Por ahí se abre una posibilidad de análisis de los productos placentarios como una posible alternativa para el manejo de pacientes afectados gravemente por SARS-CoV-2. Esta tormenta de citocinas que se ha liberado a consecuencia de la infección provoca esta sobreproducción incontrolada de promotores de inflamación capaces de mantener una respuesta inflamatoria sistémica aberrante, y es uno de los responsables, esta tormenta de citocinas, de la aparición del síndrome de dificultad respiratoria aguda. Todos estos mediadores químicos favorecen entonces potentes actividades que desempeñan pues funciones de reclutamiento de células inmunitarias durante la inflamación. Este sistema de sustancias, de mediadores químicos y de receptores de esta tormenta de citocinas está estrechamente relacionada con la infección por SARS-CoV-2. Aunque las embarazadas no parecen tener una mayor susceptibilidad para contraer la infección, sí tienen condiciones para que en caso de que haya datos existentes o condiciones preexistentes presenten complicaciones. Ajá. ¿Cuál es nuestra propuesta? Creemos que el enfoque de la atención prenatal debe modificarse. Creemos que se hace, cuando ya el diagnóstico de embarazo se ha dado, se hacen muchas cosas fuera de tiempo. Y la mayoría de las mujeres lo soportan bien, porque la naturaleza es muy sabia. Pero esta pandemia y todas las modificaciones histoquímicas, inmunológicas y vasculares que acompañan a la invasión sistémica por el SARS-CoV-2 han abierto el panorama de algunas posibilidades de investigación y de modificar la conducta y la atención que a la paciente embarazada se le provee. Creo que lo más importante sería identificar los factores de riesgo a los que una mujer se somete y clasificar sobre la base de ese riesgo a la embarazada sobre esa base. Lamentablemente estamos habituados en ocasiones a clasificar a un embarazo como de alto o bajo riesgo, no sobre la base de las condiciones preexistentes nada más, sino sobre otras condiciones que no siempre son responsables de cambios en la evolución del embarazo que pudieran terminar en algo fatal. Lamentablemente, a veces consideramos a un embarazo de bajo riesgo y esto es bastante peligroso, porque también los de bajo riesgo peligran las mujeres y los recién nacidos. También ocurren muertes maternas entre embarazos clasificados como de bajo riesgo. Ahora explícale al familiar cómo es que salieron las cosas tan mal. Explícale a la paciente cómo es que salieron tan mal las cosas, cómo es que su bebé falleció, si todo mundo le dijo que iba todo bien, que era un embarazo de bajo riesgo. Creo que ese concepto debe de modificarse. Nosotros abogamos y proponemos que no haya más exámenes prenatales, porque cuando se hacen los exámenes prenatales ya las condiciones en las que el embarazo se dio ya no pueden modificarse en absoluto. La nidación y la invasión trofoblástica ya se dio, ya no hay nada que hacer. Proponemos que la mejor manera de enfrentar esta pandemia es llevando a cabo en pacientes embarazadas exámenes preconcepcionales. Es decir, identificar qué paciente está en condiciones de vulnerabilidad antes de que se embarace y no permitir que se embarace, sino hasta que resuelva esta condición grave. No se trata nada más de un consejo genético, no ese es el concepto. Se trata de identificar los niveles de hierro, por ejemplo, y si no necesita, no le des. Identifica necesidades o déficit comprobables de esa sustancia. Y si no lo necesita, no se lo des porque le vas a causar más daño que beneficio. Incluye la administración preconcepcional de vitamina D, de ácido fólico, pero solo preconcepcional, no cuando ya te lleve el diagnóstico a las 6 o 7 semanas y a esa edad le empieces a dar
ácido fólico, fumarato ferroso o mucho antes todavía, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estás interviniendo en la fase de placentación y lo único que vas a generar, como ya ha sido comprobado, un daño a nivel endotelial en esa estructura que está preparándose para mantener al embarazo 9 largos meses en perfectas condiciones. Y tú lo vas a dañar desde el momento en el que intervienes. Considerar la presencia de comorbilidades pregestacionales, no empezar a investigar cuando la paciente ya está embarazada y ya no puedes hacer nada. Se trata de identificar qué enfermedades, obesidad, asma, hipertensión, resistencia a la insulina, síndrome metabólico, enfermedades inmunológicas, identificarlas antes de que el embarazo ocurra. Y si el embarazo se pospone hasta el momento en el que la paciente esté en condiciones favorables, es muy probable que no tengamos los daños que el SARS-CoV-2 ha estado haciendo. Esta propuesta tiene como base el entendido de que vamos a vivir con esta infección viral durante muchos años. No se va a ir y tenemos que aprender a vivir con ella y tenemos o tendríamos que aprender desde la etapa preconcepcional a hacer algo a favor de nuestras futuras embarazadas. Y me parece que las respuestas están justamente en favorecer la implantación y la invasión trofoblástica en un momento oportuno, en un momento adecuado. Mención aparte, y lo dejé hasta el final, con relación a la utilización de esteroides que al final de cuentas modifican la respuesta inmunológica como un hábito común, como un hábito cotidiano, de manera hasta profiláctica. He identificado casos en los que se utilizan esteroides por si las dudas llegara a requerir su bebé madurez placentaria, perdón, madurez pulmonar antes de tiempo, no sea que vaya a salirse antes, le voy a dar sus esteroides. Y este es un hábito que está cobrando cada vez más auge y creo que vale la pena retomar, reflexionar sobre este hecho que al final de cuentas sí modifica inmunológicamente todo el organismo de la paciente. Pues estas son las referencias que ocupamos para poder platicar con ustedes. Lamento que haya sido un poco largo, espero que no se hayan aburrido mucho y estoy a sus órdenes para poder responder preguntas si así las hubiera. Les doy las gracias por su tolerancia y muchas gracias por su presencia.